Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver lo que significa el principio. Y la primera vez que aparece en las escrituras es justamente en Génesis capítulo 1, en el verso 1, donde la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto va a ser fundamental para que nosotros podamos entender muchos otros conceptos bíblicos y espirituales que nos permitirán a nosotros poder ser lo que el Padre quiere que nosotros seamos. Así que acompáñenme en este estudio. Yo sé que va a ser de bendición para sus vidas y recuerde que si lo es, por favor compártalo con alguien más, comente, denle like, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Vamos a empezar. La primera parte que aparece en las escrituras, esta palabra principio, es en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, donde dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra esa expresión que se tradujo como el principio viene de una palabra en hebreo que es berechi. Berechi es la composición de dos palabras, be y rechi. Be es como un tabernáculo, una casa. Y rechi es principio. Entonces es como dentro del principio. Es como si el principio fuera el tabernáculo. El principio fuera el tabernáculo, la casa donde fueron creados los cielos y la tierra. Y eso va a ser fundamental porque a partir de allí nosotros vamos a tener conceptos mucho más claros en cada uno de los mandamientos que el Señor nos da. Así que empecemos a ver qué es lo que las escrituras nos dice en otros apartes acerca de esto, porque, bueno, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos de tratar es de mirar la definición de la palabra principio, porque de allí nosotros podríamos desarrollar todo el tema. Lo primero es que usted puede encontrar como tres definiciones, digamos, básicas o más usadas dentro de la palabra principio. Y lo primero es, por ejemplo, la primera cosa creada. Eso es principio. Lo otro es de dónde vienen las demás cosas. Como el origen, la fuente, la sustancia de lo que vienen las demás cosas. Y lo otro es como preeminencia, como parte principal, como cabeza, como... por ejemplo, allí viene la palabra primogénito, como que es principal, es parte importante. Ahora bien, esas son las tres, pero nosotros tenemos que definir, pues, ¿de qué principio exactamente está hablando aquí? Aquí está hablando del principio como la primera cosa creada, porque las personas pueden pensar que cuando dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como que está diciendo, al principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ahí no está diciendo al principio, está diciendo en el principio, dentro de el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es tan importante que nosotros definamos la palabra principio. ¿Qué exactamente se refiere la palabra principio? Y yo les sugiero aquí que, de acuerdo a todo el contexto de las escrituras, cuando la palabra está hablando de principios, se está refiriendo a Dios mismo. Es como si ese primer libro de Génesis capítulo 1, verso 1 estuviera diciendo, en mí mismo, en Dios mismo fue creado los cielos y la tierra. Y eso ya hace una gran diferencia. Ya de allí se parte y se pueden entender muchas otras cosas. Así que aquí la palabra principio realmente está hablando del origen, fuente, la sustancia, el elemento, la base de todo lo creado. Y pues empecemos a observar pues algunos de los ejemplos dentro de esto. Por ejemplo, si usted mira Génesis 49:3, aquí nos está hablando de Rubén como el primogénito. Ahí la palabra principio es primogénito, como el principio de mi vigor, estaba diciendo Jacob. Por lo tanto, es principal en dignidad y principal en poder. En Juan 8, la palabra nos está hablando de que el Señor Jesucristo está hablando, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y dice el verso 23 específicamente allí en Juan 8, dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros dos sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Y quién está hablando allí? El Señor Jesucristo. Me está diciendo, yo estoy fuera de este marco, yo estoy fuera de este mundo, yo no estoy aquí, pero yo no soy de aquí, yo soy de otra parte. En ese mismo capítulo 8 del libro de Juan nos está hablando de la preexistencia de Jesucristo, y hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo es interesante que el Señor habla, me llama mucho la atención lo que dice el verso 50, porque el verso de 50 dice, yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzga. Eso me parece clave, aunque no viene exactamente el tema, pero tiene que ver el hecho de que cuando yo juzgo a otra persona es porque yo estoy buscando mi gloria. Porque si yo juzgo al otro es porque quiero mostrar que yo soy diferente. Es decir, el otro es malo, yo soy bueno. El otro
es fornicario, yo no soy fornicaria. El otro es necio, por lo tanto, yo sí soy sabia. Y ese tipo de cosas, es como que uno, por eso el Señor Jesucristo dice aquí, pero yo no busco mi gloria, hay quien busca, la busca y juzga. Quien está buscando su propia gloria juzga a los demás. Cuando usted entiende qué es el principio, qué es la base del principio, y que todos nosotros venimos del principio, estamos en el principio, nos movemos en el principio y nos sustenta el principio, entonces no hay tal para que nosotros juzguemos a los demás, señalemos a los demás o tengamos a los demás como en poco. Eso ya no estaría para con nosotros. Ahora bien, miremos por ejemplo lo que dice la escritura en el verso 53 de este mismo capítulo 8 de Juan, porque la escritura nos está diciendo aquí: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le decían los interlocutores, el cual murió, y los profetas que murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y realmente el Señor está diciendo: yo no busco mi gloria, porque de nada serviría. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Así que dice el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo Abraham pudo ver el día del Señor si ya había muerto? Pues bueno, simple. Porque desde el principio, como dice la escritura, el Señor nunca ha cubierto nada, ha dejado claro y manifiesto. Y si ustedes se ponen a estudiar todo acerca de las constelaciones, no desde la perspectiva de la astrología, que es una abominación, sino desde la astronomía, usted se da cuenta que cada una de las constelaciones son grupos de estrellas, están contando parte del plan de Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, la constelación de Virgo, está contando que una virgen concebiría un hijo. Y después la constelación de Libra está contando de que ese hijo iba a traer justicia, por eso hay una balanza para traer justicia. Después de eso nosotros vemos la constelación de Sagitario, y lo que quiere decir es que el enemigo iba a confundir todo eso, iba a tratar de dañar la humanidad y especialmente a la mujer, con el cual podría desvirtuar, y entonces aparecen estos seres que son mitad una cosa y mitad otra, mitad hombres y mitad otra cosa. Entonces ese no es el tema, pero todas las constelaciones están hablando de Dios, toda la creación habla de Dios, nuestras conciencias nos hablan del plan de Dios. Después el Señor trajo la palabra escrita y después la puso en nuestros corazones. Así que desde el principio, todo el tiempo Dios estaba hablando. Por eso es que Abraham, dice el Señor Jesucristo en el verso 56 del capítulo 8 de Juan, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Después dice el verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y encontramos otras porciones, por ejemplo, de la palabra el principio, como Éxodo 12:2. Allí el principio se está refiriendo a que es cabeza, que es el primero de otra serie de cosas. Está hablando que este mes será principio de los meses. Está hablando del mes de Nisan. De Deuteronomio 11:2, aquí la palabra principio es cuando empieza algo, empieza y hasta que termine va a ser algo. Entonces hay muchas palabras principio en las escrituras, pero lo más importante es que nosotros encontremos las palabras principio de las que hablan las escrituras, que tienen referencia al origen, que tienen referencia a Dios mismo, porque realmente Dios es el principio de todas las cosas. Él es el principio, Él es la base. Y a veces algunas personas dicen, bueno, el principio es el Padre. Otros dicen, no, el principio es el Señor Jesucristo, el verbo de Dios. Otros dicen, no, el principio es el Espíritu Santo. Y es que encontramos versículos bíblicos que nos hablan de cada uno de ellos como estando en el principio, que son desde el principio, que se mueven en el principio. Así que vamos a ver lo que la palabra nos dice para que nosotros podamos encontrar esto con más claridad. Por ejemplo, en el libro de Salmos, en el 102, en el verso 25, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. A partir de allí. En el libro, por ejemplo, de Salmos 111, 10, Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10 nos habla que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Primero, para poder tener sabiduría, es tener temor de Jehová. Es imposible tener sabiduría sin tener temor a Jehová. Después nosotros podemos encontrar porciones bíblicas como por ejemplo Isaías 41 del 1 al 4, donde la escritura nos está hablando acerca de los juicios a todos los pueblos, a las costas y a todos los pueblos, y el Señor es muy interesante lo que dice aquí la escritura, porque dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Hablando del Señor Yeshua.
y lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo señorear de reyes. Los entregó en su espada. ¿Cuál es la espada del Señor? La palabra de Dios, como a polvo, como a hojarasca que su arco arrebata. Entonces, interesantemente, la escritura nos está hablando aquí en el contexto físico actual de lo que estaba pasando en Israel. Lo que Isaías estaba hablando era que iba a venir la nación del norte, Persia, y iba a castigar todas las cosas que había hecho los caldeos, la nación de Babilonia, y que el Señor iba a dejar salir su pueblo. Pero cuando vemos en el contexto espiritual, nosotros vemos que el Señor siempre va a despertar a Yeshua, que es el Salvador, que le ha dado la espada, que es la palabra, y que Él va a hacer lo que corresponde. Por eso el verso 4 de aquí de Isaías 41 dice, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Hablando de Él mismo. Yo mismo soy el que llamo las naciones desde el principio. Miremos lo que dice Isaías 46:10, donde la palabra dice que anuncio lo por venir desde el principio antes de que suceda. Esa es otra de las palabras principio, pero no es precisamente de la que nosotros estamos hablando como fuente de todas las cosas. En Isaías 48, del 9 al 18, encontramos porciones muy, muy interesantes. Una parte muy interesante donde en el verso 16, y específicamente en el verso 16 de aquí del capítulo 48 de Isaías, dice la palabra: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que hice esto, es decir, desde que hice toda la creación yo no he hablado en secreto, lo que habíamos dicho antes. Todos pueden conocer y entender al Señor porque Él ha hablado desde el principio en los cielos, en las constelaciones, en la creación, en nuestras conciencias, en la palabra escrita. En todo está escrito el plan de Dios. Entonces continúa allí en el verso 16. Allí estaba yo, quien está hablando, el Señor Yeshua, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Wow, allí estaba yo. Está hablando realmente del principio. Allí en el principio estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora me envió el alma de Dios el Padre y me envió su Espíritu. Es decir, nosotros tres estábamos en el principio, nosotros éramos desde el principio y estábamos en el principio. Poderosísimo, y esto es importante porque eso nos da a entender con claridad que el principio no es solamente el Señor Yeshua o el Señor o el Verbo de Dios. El principio es Dios mismo, la esencia de Dios, la plenitud de Dios es el principio. Jeremías 17 del 10 al 13 dice, está hablando de el trono de gloria y dice: trono de gloria, excelso desde el principio, el lugar donde todo habita, que está hablando técnicamente del lugar donde todo habita, es el lugar de nuestro santuario. El lugar del santuario de Dios. Está hablando trono de gloria, exceso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Y dice el verso 13, oh Jehová, hablando del Padre, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, allí ya está hablando en primera persona del Señor Yeshua, serán escritos en el polvo. La gente está supuesta a ser escrita en el libro de la vida, no en el polvo. Y después dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas de vida. Entonces dejaron al Espíritu Santo, es decir, de Jehová viene el manantial de las aguas de vida. Así que aquí, ese trono de gloria, el tabernáculo del Señor, el santuario del Señor, está lleno, conformado por Dios, que es el Padre o alma de Dios, el Verbo de Dios o hijos para efectos de salvación, y el Espíritu Santo. Eso es lo que conforma el principio, eso es lo que está en el tabernáculo, en el santuario de Dios. Así que el principio es la plenitud de Dios. Dice, por ejemplo, en Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, porque así también se le dice a Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Escucha eso, sus salidas son desde el principio. Es decir, Él estaba en el principio. Él estaba desde la eternidad y por la eternidad. Por eso allí dice, desde los días de la eternidad. Así que el Señor, el Verbo de Dios, está desde el principio. No fue que Él fue creado por Dios. No, porque Él es Dios. Los tres
juntos son uno solo. El verbo de Dios, el alma de Dios y el Espíritu Santo son uno. En Habacuc 1:2 hay una protesta de Habacuc. Esos son días previos a la caída de Judá por parte de Babilonia. Dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Aquí está hablando como desde la antigüedad, tú has sido mi Dios. En Mateo 19:4 está hablando como el principio, como el comienzo de la humanidad. En Mateo 19:8 habla del principio como el comienzo de los tiempos del hombre. En Juan 1:1 este es importante porque nos está hablando del verbo hecho carne y dice, en el principio era el verbo. Es decir, el verbo estaba en el principio y el verbo era con Dios. Es decir, Dios Padre estaba allí con él, con el principio. Y el verbo era Dios. Entonces está diciendo, es que ese verbo además era parte de Dios. Es Dios. Es hermoso, es realmente hermoso. Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Así que el verbo era en el principio con Dios. En Juan 8:25 dice la palabra, entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Es decir, Él lo ha revelado a través de toda su creación. Él ha dicho desde el principio quién es Él. No había excusa. Por eso Él decía, si realmente su padre fuera el Dios de Abraham, pues ustedes me conocerían a mí, me aceptarían y no buscarían matarme, porque realmente yo soy desde el principio. Juan 9:32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno hubiese abierto los ojos. Aquí está hablando desde el principio de la humanidad, nadie había dado vista a un ciego. Colosenses 1:18, hermosísimo, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así que está diciendo que el Señor Jesucristo es parte de todo ese principio. En 2 Tesalonicenses 2:13 está hablando de los escogidos de la salvación, donde dice el Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, escuchen eso, para salvación mediante la santificación del Espíritu Santo. Es decir, la predestinación era ser santos en el Espíritu Santo. Tito 1:2 nos está diciendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, el Señor siempre ha puesto en todas partes claro que iba a haber salvación para los hombres. Él no solamente nos creó a nosotros, sino que hizo un huerto, nos alimentó de él, después se hicieron las cosas mal, se salió de allí, pero el Señor siempre ha tenido la carta de salvación para nosotros. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así que es hermoso. Miremos, por ejemplo, lo que dice Hebreos 7:3, hablando del sacerdote Melquisedec, que es una teofanía de Dios, es una aparición física, una manifestación física de Dios. Y cuando nosotros hablamos de todas las manifestaciones físicas de Dios, lo que es visible de Dios, siempre nosotros estamos hablando del verbo de Dios. Porque el alma de Dios no se ve, el espíritu de Dios no se ve, lo único que se ve de Dios es el verbo de Dios. Es igual que, yo lo explicaría como lo podría explicar a un niño, a un joven, a alguna persona que quiere entender esto. Por ejemplo, yo soy Rocío. Lo único que usted puede ver de mí es mi cuerpo, la manifestación física mía. Pero yo tengo un alma y tengo un espíritu. Usted nunca podrá ver mi alma y mi espíritu. La podrá sentir, pero no la podrá ver. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con Dios. Cada vez que usted oye de las escrituras, el sacerdote Melquisedec, el verbo de Jehová, el Señor Yeshua, siempre son manifestaciones físicas de Dios. Aquel que comió con Abraham, aquel que después de que murió y resucitó se le presentó a los discípulos y desayunó con ellos, el que él le decía, venga, pongan sus manos y toquen mis heridas. Yo no soy espíritu, yo soy carne. Él resucitó en carne. Ahora bien, siendo así, como dice Hebreos 7:3, dice, hablando de Melquisedec, que es una teofanía de Dios, que es parte del verbo de Dios, lo que se puede hacer visible de Dios es el verbo de Dios. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí vemos esta teofanía, esta aparición física de Dios que viene del verbo de Dios, hablando de Melquisedec. Y tiene
Él no tiene principio de días. ¿Por qué? Porque Él es el principio. En Juan 1:1, hablando de la palabra de vida, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Una vez se hace referencia también a esto. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que siempre ha sido y se ha contado en los cielos, en las estrellas, en nuestra conciencia, después en la palabra escrita. Dice lo que era desde el principio, pero nosotros tuvimos la oportunidad, dice él, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, está diciendo. Es decir, este es el verbo que era desde el principio. Juan 2:13. A mí me llama la atención que Juan es muy claro. Él tenía una claridad enorme acerca del verbo de Dios, porque no se puede decir que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Jesucristo es el eterno verbo de Dios, que para efectos de salvación, el alma de Dios tomó la posición de Padre y el Hijo y el verbo de Dios tomó la posición de Hijo para efectos de salvación, pero Él es en la eternidad, es el verbo de Dios. Por eso Juan 2:13 también dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Es decir, se es padre cuando se tiene una revelación al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Desde el principio es el verbo, el alma y el espíritu de Dios. Después Juan 2:14 dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Ha conocido usted al que es desde el principio? A Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la plenitud de él? El alma de Dios, mente con pensamientos, emociones con sentimientos, voluntad con deseos de Dios. El Espíritu Santo con sus 7 espíritus. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de gracia, espíritu de temor de Jehová y espíritu de poder. Y el verbo de Dios, aquella parte que se hace visible de Dios, es decir, usted es una gotica del verbo de Dios, yo soy una gotica del verbo de Dios, cada árbol, todo lo que usted puede ver es una gotica. Acuérdese que toda la creación se hizo dentro del principio. Así que para que nuestro espíritu sea, se nos dio una gotica del Espíritu Santo. Para que nuestra alma sea, se nos dio una gotica del alma de Dios. Y para que nuestro cuerpo sea y todo lo que es visible, se nos dio una gotica del verbo de Dios. Y es por eso que nosotros podemos ser. Si no, sin Él no seríamos. Dice Apocalipsis 1:8 cuando dice yo soy el Aleph y el Tav, o lo que se tradujo en griego como el alfa y el omega. Principio y fin, dice el Señor. Claro, Él es el principio de nosotros, pero también el fin. Nosotros sí tenemos principio y fin, estamos dentro de Él, así que Él es nuestro principio, pero también es nuestro fin. Apocalipsis 3:14 también dice, el principio de toda la creación dice esto. Él es el principio de toda la creación, Él es decir, Él es la base, la fuente, el origen de toda la creación. Es supremamente hermoso, pero nosotros tendríamos que mirar, por ejemplo, que a mí me parece fundamental cuando usted ve Colosenses capítulo 1 del 15 al 18. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Escuche, es la parte que se puede ver del Dios invisible. El primogénito, aquí la palabra primogénito no es que nació de Dios, no. La palabra primogénito significa principal. El principal de toda la creación, es como decir la base de toda la creación, porque en Él fueron creadas, escuche esto, porque aquí nos dicen las cosas y después no las aclaran. Nosotros no podemos tomar el primogénito aquí como nació de Dios. No, Él no nació de Dios, Él es Dios. ¿Y por qué Él es Dios? Porque Él es parte integral de Dios. Es decir, yo no puedo decir que de mi alma nació mi cuerpo, no. Mi cuerpo y yo somos uno, mi alma, mi espíritu y yo somos uno. De igual manera, no es que Él haya nacido de que el verbo de Dios nació del alma de Dios. No, para efectos de salvación uno tomó la posición de padre y el otro tomó la posición de hijo. Pero desde la eternidad, y Pablo y Juan tienen mucha claridad acerca de eso, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio. Así que en la eternidad es el verbo de Dios. Para efectos de salvación es el Hijo de Dios. Observe esto cuando lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18, que también Pablo tiene una claridad enorme acerca de esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible,
el principal, ya dice primogénito, que quiere decir el principal de toda la creación, porque en él fueron creadas, escuche, en él, dentro de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Ese por medio, interesante porque primero dijo en el verso 16, en él, es decir, están contenidos en él, y después por medio de él, es decir, él fue el medio a través del que se crió. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, es decir, sin él nosotros no podríamos ser, definitivamente. Y él es la cabeza, y acuérdense que la palabra Bereshit, de la que viene en el principio, Bet es casa y Reshit es principio, pero Reshit, la raíz de Reshit es Rosh, que quiere decir cabeza. No extraño por eso que él dijera que él era la cabeza de toda de esta creación, de nosotros, de este nuevo hombre, y nosotros somos el cuerpo, y el Padre es el alma de este hombre, de este nuevo hombre, y el Espíritu Santo es el espíritu de este nuevo hombre, así que todos nosotros junto con él somos uno. Y es allí que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, denme un segundo por favor. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, viene una claridad, viene un entendimiento de que todos estamos conectados, de que todos somos uno, de que en Él somos uno. Por lo tanto, si yo le hago mal a usted, me estoy haciendo daño a mí, porque nosotros somos uno. No hay punto. Cuando uno tiene el entendimiento y el conocimiento de que yo hablar mal de usted es hablar mal de mí, de que dañarlo a usted es dañarme a mí, porque todos nosotros somos uno. Mire lo que dice aquí el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, así que Él es el principio. El primogénito, acuérdense que la palabra primogénito significa el principal de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué es el principal entre los muertos? Porque fue el primer muerto que resucitó realmente para una gloria venidera. Es el que abrió el espacio de la muerte para otros, para que pudieran llegar a vida. Claro, hay referencias anteriores de resucitar. Los profetas resucitaron a personas, pero estamos hablando aquí el principal de los muertos. Porque Él abrió, Él quitó el poder de la muerte y ahorita nos permite a nosotros que vengamos a vida. Somos su cuerpo, somos parte de Él. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Usted como cuerpo, por ejemplo, yo como Rocío, en mí habita la plenitud de mi ser. Habita mi alma y habita mi espíritu. Usted solamente ve mi cuerpo. Bueno, el verbo de Dios, en Él habita la plenitud de Dios, porque en Él está el espíritu de Dios y el alma de Dios. Eso es maravilloso, eso es grandioso. Ya sabemos que el alma está compuesta por las tres partes: mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseos. Ese es el Padre, y el Espíritu Santo con los 7 espíritus de Dios. Es preciosísimo. Así que la única realidad en todas estas cosas es que antes de la creación era el Dios eterno, es decir, el alma de Dios, el verbo de Dios y el Espíritu Santo. Miremos lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 30, verso 4, donde dice la palabra: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató a las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál el nombre de su hijo? ¿Acaso lo sabes? Eso es muy interesante. Aquí nos está dando la referencia del alma de Dios y del verbo de Dios, del Padre y del Hijo. ¿Y qué del Espíritu Santo? No hay una mención, pero analicemos, por ejemplo, lo que dice del Espíritu Santo en Proverbios capítulo 8, verso 22. La Escritura nos dice: Jehová me poseía. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es uno de los 7 espíritus de Dios. Dice: Jehová me poseía en el principio,
ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Y aquí se habla de la palabra principio varias veces porque el principio realmente es el alma de Dios, el verbo de Dios y el Espíritu Santo. Eso es el principio. Dice el verso 24, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las aguas. Dice el verso 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Está hablando la sabiduría, parte de la plenitud del Espíritu Santo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Aquí no está hablando del principio de Dios, del principio como Dios, sino del principio del polvo, es decir, el principio de la tierra. Verso 27, cuando formaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. Esa palabra con él está hablando con Dios, con el alma de Dios y con el verbo de Dios. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Así que ese es trabajo del Espíritu Santo, es ordenar. Él es un espíritu de orden. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Eso es como el gozo, la delicia de Dios en el Espíritu. Acuérdense que el Espíritu es el estado de ánimo. Y dice el verso 31, esto es maravilloso, dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra. ¿Sabe cuál es la parte en la que se regocija el Espíritu Santo? En los hombres, porque los hombres tienen algo que Él quiere habitar y es en el espíritu de los hombres. El Espíritu Santo quiere habitar en el espíritu nuestro, el alma de Dios, el Padre, quiere habitar en nuestra alma. Por eso es como que tener nosotros los pensamientos de Dios, los sentimientos de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener una conciencia de que el verbo de Dios, nosotros estamos en el verbo de Dios y nos movemos en el verbo de Dios y Él también está en nosotros. Esto es realmente hermoso. Entonces queda claro que el principio era el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, o lo que diría el alma de Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo. Eso es el principio. Ahora, ¿qué es esto de que fue creado en Él, por Él y para Él? Lo que está diciendo Colosenses. Pues bueno, en Él porque es dentro de Dios, dentro de la eternidad de Dios, dentro del principio de Dios. Está toda la creación, está dentro de Él. Lo otro es que en eso de por Él, es a través de Él fue hecha toda la creación. Y para Él, porque le plació a Dios que así fuese. Pues si usted tiene sed, usted dice quiero agua y todo su cuerpo se pone en sintonía y se va y agarra el vaso de agua. Bueno, así funciona en armonía nuestro Dios. Nuestro Dios es uno solo y está compuesto por tres partes, pero es un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Y está compuesta por el verbo de Dios, el alma de Dios y el Espíritu Santo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que es como que aquí está hablando desde la parte material, de la parte que se ve. Nosotros somos creados en Cristo Jesús. Es realmente hermoso cuando nosotros vemos y entendemos esto. ¿Por qué es fundamental que nosotros entendamos el principio? Porque cuando usted entiende el principio, usted ve que todos nosotros estamos hechos de la misma esencia. Y no solamente estamos hechos en la misma esencia, sino que estamos en la misma esencia. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Lo que quiere decir que todo lo que yo hago, bien o mal para usted, me va a afectar inexorablemente, me va a afectar a mí. Por lo tanto, el mandamiento hace sentido. El amar al otro, el no juzgar al otro. En lo que juzgo al otro me condeno yo misma. Lo que sea que yo esté tratando de juzgar al otro es porque estoy buscando la gloria mía. Entonces yo todavía no tengo el entendimiento y la claridad de lo que es el principio. Por eso se le decía, os hablo a vosotros padres, los que habéis entendido el principio. Si usted realmente entiende lo que es el principio y usted vive en el principio, entonces usted va a tener claridad para no juzgar a los demás, para amar a los demás, para perdonar a los demás, para hacer bien al otro, porque cuando usted le hace bien al otro, usted se hace bien a usted mismo. Es maravilloso. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y es cierto, es que solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él.
y un solo Señor, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, es como que si, a ver, todas las cosas que usted las hace por medio del cuerpo. Pero realmente cuando usted hace las cosas por medio del cuerpo, usted lo que está satisfaciendo es lo que su alma dice, lo que su alma piensa, siente y desea. Igualmente el Señor Jesucristo, aquí hay un solo, está diciendo, aquí Pablo está diciendo, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un solo Señor, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¡Wow! Hermoso, es entender la plenitud de Dios. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que poder llegar a ser solamente es posible a través de Dios y Dios es uno. Juan 8.42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La verdad es que todo lo que hace el cuerpo, y en este caso el verbo de Dios, es lo que el alma dicta. Los pensamientos, los sentimientos y los deseos, y el estado de ánimo del espíritu que está allí. Por eso Él dice, yo vine porque me enviaron y yo vuelvo otra vez al Padre. Es realmente hermoso. En Juan 16.28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Juan 17.5 dice, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, es como si Dios hubiese hecho un vacío. Y en ese vacío, si se pudiese decir como un útero, como cuando la mujer tiene un útero y empieza a abrirse el espacio para una nueva criatura. Bueno, de igual manera Dios hizo dentro de Él en el principio. Recuerde que el principio está conformado por el alma de Dios, el verbo de Dios y el Espíritu Santo. Se hizo un vacío y en ese vacío creó Dios los cielos y la tierra. Y el Señor y el verbo de Dios, una manifestación del verbo de Dios, esa manifestación del verbo de Dios vino aquí, nos salvó, estuvo entre nosotros y Él dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. En Juan 17.5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, salgo de aquí y voy a ti. Hermoso, realmente hermoso. Entonces cuando vemos también, por ejemplo, que la palabra dice por Él, es como cuando en Hebreos 1, del 1 al 2 dice, habiendo Dios hablado, nos ha hablado a nosotros por el Hijo, por medio del cual hizo el universo. Es decir, sí, es decir, el alma piensa cualquier cosa, siente cualquier cosa y desea cualquier cosa, pero es por medio del verbo de Dios que va, se manifiesta y hace aquellas cosas. Es realmente hermoso. En Juan 1, del 1 al 2, que ya es la más célebre, el verbo hecho carne, en el principio era el verbo. No dice en el principio era el Hijo, no, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que toda manifestación física de la creación viene del verbo de Dios. Toda manifestación espiritual de la creación viene del Espíritu Santo. Y toda manifestación de conciencia, porque el alma es mente con pensamientos, emociones, con sentimientos y voluntad con deseo. Así que toda manifestación de conciencia viene del alma de Dios. Esto es la eternidad, esto es el principio de todo lo creado, de donde viene todo lo que nosotros podemos ver como creación. Así que es hermosísimo, porque al entender esto, ¿qué jactancia puede haber entre nosotros? ¿Quién es más que otro? ¿Quién tiene más? ¿Quién puede más? No. Aquí solamente hay uno grande y ese es nuestro Dios Jehová de los ejércitos, es su nombre. El Dios Todopoderoso. El que no solamente nos creó,
el que hizo un huerto para que nos alimentara, el que nos sustentó y aún el que nos salva y el que quiere que nosotros entendamos que somos todos uno en Él y es por Él y para Él. Que al conocer nosotros al Señor Yeshua, al Señor Jesucristo, lo que nosotros vimos fue la forma como ser hijos de Dios. Aprendimos a relacionarnos con Dios. Aprendimos a través de Él, nosotros vemos cómo es el camino de regresar al Padre. Porque nuestra alma salió de Él. Nuestro espíritu salió de Él. Y aún nuestro cuerpo salió del verbo de Dios. Pero el cuerpo se quedará aquí. En todas las manifestaciones físicas, el cuerpo se quedará en la tierra. Pero nuestra alma y nuestro espíritu necesita regresar a su fuente, necesita regresar a su principio, necesita regresar de donde viene, de su sustancia, de su fuente. Así que hermosísimo poder entender esto. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición este video y si lo fue, por favor, compártalo, comente, dele like y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo estudio. Bye.